Saludos, queridos hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleve hasta Dios en su divino querer. Bienvenidos a Meditaciones Divinas, hoy con el título número 57. Termina la narración, la nueva guerra entre Italia y África. Recuerdo que después de todo lo que he dicho, Jesús me tuvo enterada de la Segunda Guerra, que debía darse entre Italia y África, 9 meses antes de que se trabajaran entre sí en combate. He aquí cómo. El bendito Jesús, haciéndome salir fuera de mí, me transportó en pos de sí, haciéndome recorrer un larguísimo camino, sembrado todo él de cadáveres humanos, inmensos en su propia sangre, que a manera de río inundaban el camino, cadáveres humanos inmensos en su propia sangre. Como Jesús me hizo ver con enorme horror mío, estaban abandonados y expuestos a pleno cielo descubierto y la rapacidad de los animales carnívoros, ya que no había quien se ocupara de darles sepultura. Y yo entonces, llena de espanto, me di a preguntar a mi Jesús: Esposo Santo, ¿qué quiere decir todo lo que ahora me haces ver? Jesús me respondió: ¿sabe que el próximo año habrá guerra? Los hombres se han entregado a todo vicio, abandonados a las pasiones más carnales para ofenderme. Y yo quiero tomar mis justas venganzas sobre sus mismas carnes que apestan todas a pecado. Yo no tuve duda ninguna de cuánto me afirmaba Jesús. No obstante, esperaba que en el transcurso de los 9 meses los hombres carnales pondrían freno a sus pasiones, y que Jesús, en vista de sus arrepentimientos, suspendería la preanunciada guerra. Pero qué decir de tantos y tantos que, enfangados en sus pasiones, en vez de arrepentirse, se vuelven cada vez peores. Tanto que, pasado el periodo de prueba concedido por el buen Jesús, primero se comenzó a oír hablar de guerra, e inmediatamente después, en realidad, se combatía fuertemente entre Italia y África, con evidente daño de ambas partes. Entonces yo, más que nunca, me ofrecí al buen Jesús, a fin de que me evitara tantas víctimas. Pero por más que le rogaba y le suplicaba insistentemente que tuviera piedad de tantas almas, que muriendo en la guerra se encontrarían en la presencia de Dios, sin estar en su gracia, y por eso se precipitarían en el infierno, Jesús no me dio oídos en nada, sino que, haciéndome salir fuera de mí, mi alma, mientras lo seguía, se encontró en un instante en Roma, donde escuché la voz de tantos y tantos presuntuosos que decían estar enteramente convencidos de que Italia alcanzaría victoria sobre África. Entre tanto, Jesús, después de haber atravesado las calles de Roma y escuchado cuanto acabó de decir, me hizo entrar en unión con él a la sala del Parlamento, donde los diputados mantenían calurosas discusiones sobre el modo que debían tener para llevar adelante la guerra y asegurarse con ello la ansiada victoria. Y se proseguía la discusión con tanta ampulosidad de palabras, fanatismo, con tanta soberbia, que daba compasión al oírlos. Pero lo que me hizo más impresión fue el oír que todos estos eran sectarios y que actuaban bajo la presión del demonio, al que habían vendido sus almas a fin de adueñarse del éxito feliz de la guerra. Entre tanto, al conocer todo esto, me sentí horrorizada y con mucho dolor exclamé: qué tristes y malvados hombres en tiempos más tristes que ellos. Me parecía que entre ellos regía el reino de Satanás, ya que toda su confianza, en vez de ponerla en Dios y en su propia actitud requerida para lo necesario, la ponían toda en el demonio, del que se esperaba segura victoria. Ahora refiero que mientras ellos estaban inmensos en las más vivas
y calurosas discusiones para conciliar las varias divergencias, pues una tendía a alejarse cada vez más de la otra. A medida que se discutía, el bendito Jesús, que sin ser visto estaba entre ellos, al oír sus nada felices propuestas, derramó lágrimas amarguísimas sobre su mísero estado. Y ellos, después de haber logrado la decisión menos mala, pero sin Dios, sobre el modo práctico de proceder en la guerra, como si la victoria fuese ya de Italia, presuntuosos más que nunca se jactaban de la seguridad de la victoria. Entonces Jesús, como si ellos estuvieran atentos para escucharle, les dijo en tono de amenaza: vosotros todos os fiáis de vosotros mismos, y yo por eso os humillaré, para que podáis comprobar cuál grande es el daño que se obtiene actuando sin invocar la ayuda y la intervención de Dios, que es el autor de todo bien. Esta vez, por lo mismo, la victoria no será de Italia, sino que le tocará ser completamente derrotada. ¿Quién puede decir ahora cuánto sufrió mi corazón con estas palabras de Jesús y los medios utilizados ante él para que se aplacase o al menos la guerra no pasara adelante? Como siempre me ofrecí cual víctima de expiación, a fin de que derramase sobre mí las más acerbas penas y los dolores más purgentes, a condición de que ahorrase a Italia tan grave castigo. Pero Jesús me dijo: seré siempre duro, de modo que el África obtendrá la victoria sobre Italia. Solo te concedo que el África vencedora no se vuelque sobre la tierra italiana, para continuar la lucha como justo castigo merecido por Italia, sea por la vida muy licenciosa que vive, sea por la fe ya perdida, por lo cual no espera en Dios sino en el diablo. Todo lo hasta aquí referido, con otras circunstancias, presenté a la obediencia del confesor, quien replicó: no me parece cierto que Italia haya ser derrotada por África, porque ella en su civilización posee toda clase de armas ofensivas y defensivas, por lo cual la victoria debe ser nuestra y no del África, atrasada, que está absolutamente privada de armas aptas para la guerra. Pero cuando lamentablemente el resultado de la guerra vino a confirmar cuanto Jesús me había asegurado, él añadió a lo dicho anteriormente: hija mía, no hay dictamen, no hay prudencia ni fuerza que valga si no es obtenida de Dios. En este capítulo podemos aprender que sin Dios no somos nada. Lamentablemente en nuestro siglo reina la soberbia. Muchos hacen las cosas sin Dios. No dan gracias a Dios por el don de la vida, por el alimento, por el trabajo. Nos hemos creído superhombres. Lamentablemente en nuestro tiempo muchos se creen Dios y en nuestro tiempo se han olvidado de Dios. Queridos hermanos, sin Dios nada es posible. Pidamos a Luisa que interceda por este mundo que se ha alejado tanto de Dios, por la conversión de los pecadores, por la conversión del mundo, para que esta humanidad conozca y viva en divina voluntad. Pidamos a nuestra Reina Madre que nos cubra con su manto y nos enseñe a vivir en el divino querer. Queridos hermanos, aquí vemos también cómo Luisa actúa como alma víctima, ofreciéndose para que no hayan castigos tan grandes. Pero el Señor tiene que actuar, porque muchas veces somos soberbios y lo sacamos de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra patria y del mundo entero. Desciende, oh querer supremo, y ven a reinar sobre la tierra, y por intercesión de Luisa envía, Señor, muchos, pero muchos apóstoles al reino del divino querer, y enséñanos a vivir en la divina voluntad, a hacer todos nuestros actos, pequeños, grandes,
y espirituales, siempre con el Señor. Que Él habite en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra familia y en el mundo entero. Fiat voluntas tua.